Podcast Spainsafe, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Spainsafe, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. Nos acompaña Juan Carlos Calderón, responsable del equipo de consultores SG para Europa de MSCI, con el que vamos a hablar sobre la inversión sostenible en el mercado de los emergentes. Bienvenido, Juan Carlos, a los podcasts de Spainsafe. Hola Pablo, muchas gracias y pues como siempre un placer de poder participar en estos podcasts. Pues vamos a ello, Juan Carlos. Bueno, MSCI, ¿desde cuándo lleva cubriendo los mercados emergentes y cuál es vuestra perspectiva en los ratings ASG? Sí, pues nosotros, de hecho, en MSCI, desde un punto de vista de ratings, estamos cubriendo a empresas de mercados emergentes desde 2013, justamente, donde, pues, digamos, completamos la cobertura de nuestro índice de referencia para este mercado, el MSCI Emerging Markets, que cubre grandes y medianas capitalizaciones de mercados emergentes. Y pues desde ese momento hemos continuado la expansión de nuestro universo en este segmento, enfocándonos sobre todo en pequeñas capitalizaciones. Ya hemos hecho bastante progreso en estos mercados, sobre todo en Asia. Y también en LATAM, donde pues ya cubrimos el índice de referencia para este mercado, el MSCI LATAM IMI, que incluye también a pequeñas capitalizaciones. Entonces, pues digamos que desde un punto de vista de datos históricos, tenemos información que viene desde 2013 y también desde un punto de vista de cobertura ya también estamos cubriendo pues a pequeñas capitalizaciones, que para algunos de los inversores también es bastante importante en este segmento. Juan Carlos, el universo de mercados emergentes se suelen agrupar en una sola categoría, pero ¿hablamos de lo mismo cuando nos referimos a empresas localizadas en América Latina o en Asia, por ejemplo? Uh-huh. Sí, no, es una muy buena pregunta, Pablo. Y pues efectivamente, pues y como suele también pasar, digamos, desde un punto de vista fundamental digamos, de análisis de datos fundamentales, pues una empresa localizada en Asia no va a ser lo mismo que una empresa localizada en América Latina. Si miramos simplemente la exposición digamos, de empresas localizadas en estos mercados, la calificación digamos, de estas empresas, vemos que, por ejemplo, en los mercados emergentes europeos, solamente alrededor del 11% de estas empresas tienen ratings que son considerados como digamos, en la escala de rezagados, rating de triple C, de B, mientras que en mercados como el asiático o el mercado de América Latina vemos que pues la proporción de este tipo de ratings es más alta. Alrededor de un tercio de las empresas pues tienen un rating consolidado, considerado como un rating bajo, ¿no? Desde un punto de vista ESG. Y luego sí, pues miramos un poco América Latina en particular, pues también observamos que dentro del mercado de empresas latinoamericanas, dependiendo del país, pues la calificación no es la misma. Vemos que hay mercados que tienen pues calificaciones bastante altas, digamos, en promedio, mientras que otros mercados también, la mayoría de sus empresas, pues digamos, están en esta escala de rezagados desde un punto de vista ASG. Entonces, pues para volver a tu pregunta inicial, si no es lo mismo, digamos, no es lo mismo una empresa, digamos, que está ubicada en algún país asiático comparado con una empresa domiciliada en América Latina, desde un punto de vista ASG. Uh-huh. Y Juan Carlos, sabes que desde SpaceX pues, miramos a América Latina, vosotros también trabajáis con el fondo en LATAM. ¿Cuáles son las características generales de las empresas que tienen la región de LATAM desde el punto de vista SG? Sí, pues digamos desde un punto de vista de composición sectorial, Pablo, son empresas, digamos, bastante diversificadas. Digamos, son sectores, son bastante los sectores los que están cubiertos en América Latina. Si miramos los más importantes, vemos que sectores como el sector bancario o el sector de utilities son los más importantes. Y pues, bueno, de pronto desde un punto de vista de nuestra propia metodología
metodología de rating, si miramos estos dos sectores en específicos, el sector de utilities y el sector bancario, vamos a ver que pues para el sector de utilities los factores clave, digamos desde nuestra metodología, enfocándonos siempre en los factores más importantes desde un punto de vista financiero. En el caso de utilities, esto va a ser básicamente mirar cómo las empresas están manejando su transición hacia energías renovables, por ejemplo. Esto va a ser también mirar cómo las empresas están manejando su acceso a recursos hídricos, si digamos tienen este tipo de requerimientos, o cómo la empresa está manejando, digamos, riesgos asociados con la biodiversidad de los sectores donde está operando. Mientras que en el caso de los bancos en América Latina, pues va a estar mucho más concentrado en la S y en la G de ESG. Entonces, pues ahí vamos a ver aspectos sociales como la manera como la entidad financiera está digamos, gestionando su capital humano, o la manera como la empresa está gestionando información confidencial de sus clientes. Entonces, dado, digamos, también el incremento de acceso fraudulento a información confidencial. Entonces, pues, en general, sí es una región bastante diversificada con estos dos sectores, el sector bancario y el sector de utilities siendo los más importantes dentro de la región. Y además de estos dos sectores, ¿qué oportunidades existen en los mercados emergentes de la TAM? Pues en América Latina, Pablo, pues hay varias oportunidades, ¿no? Digamos que, pues, como decíamos anteriormente, si comparamos a la región con, digamos, con otras regiones a nivel mundial, desde un punto de vista ESG, la región tal vez está un poco rezagada en general, pero pues las buenas noticias es que también vemos que las empresas en promedio están mejorando su calificación a ESG. Entonces, pues, desde un punto de vista de oportunidad financiera, nosotros recientemente hemos publicado varios estudios cuantitativos que miran no solamente la evolución histórica del rating, sino también su trayectoria. Entonces ahí concluimos que aquellas empresas que tienen una trayectoria positiva, digamos que pues mejoran su rating a pesar de que el rating sea bajo, el rating inicial sea bajo, son empresas que en general se caracterizan por tener un mejor perfil de retorno y de riesgo. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, una estrategia potencialmente podría, digamos, generar mejores, un perfil de riesgo y de retorno más interesante si se enfocara en aquellas empresas que justamente están mejorando su rating, ¿no? Entonces, pues digamos que es una oportunidad que presenta la región en este momento. Juan Carlos, comentas que hay una mayor integración de la ESG, de las cuestiones ESG en las empresas de la TAM. ¿Qué podemos esperar en el futuro de este comportamiento, esta evolución de la ESG en la TAM? Sí, yo creo que hay dos factores, Pablo, digamos las dinámicas externas y digamos factores que tienen que ver también con la manera como los inversores locales también están aproximando el tema de ASG. Entonces, pues desde un punto de vista de la dinámica de inversores extranjeros, lo que vemos es que cada vez más inversores, por ejemplo, inversores europeos están estableciendo diálogos con digamos, con empresas de Latinoamérica sobre la manera como están manejando este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, pues vemos, por ejemplo, inversores institucionales que están dialogando con empresas en Brasil sobre la manera como están manejando riesgos de biodiversidad, por ejemplo, o vemos como inversores también están hablando con empresas mexicanas para hablar sobre riesgos en cuanto a sus políticas laborales. Entonces, lo que vemos es que definitivamente hay más atención en la región de la parte de inversores extranjeros, y al mismo tiempo lo que vemos también es pues actores institucionales locales, fondos de pensiones, bancos centrales que cada vez están también tomando más conciencia de este tipo de factores ESG y que están pues también integrando de manera más sistemática este tipo de factores dentro de su
proceso de inversión. Entonces, a mi modo de ver, la convergencia de estas dos tendencias, por un lado, los actores internos que más y más están integrando sistemáticamente ESG, y por otro lado, inversores extranjeros que más y más están dialogando, trayendo este tipo de problemáticas como parte de su diálogo con las empresas, van a ayudar a que en general haya una mayor conciencia y que pues los emisores, las empresas en general, comiencen a gestionar o pues digamos a parar más atención a la manera como están gestionando este tipo de riesgos y oportunidades que vienen de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Calderón, responsable del equipo de consultores SG Pro Europa de MSCI, por acompañarnos en estos podcasts de SpainShift, y hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Podcast SpainShift, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.